Hola. La semana pasada estuve con exámenes y por eso no pude hacer el video el día lunes. Seamos sinceros, me atrasé demasiado con los exámenes. Yo debo lamentar porque estuve hasta el día jueves con los asuntos de exámenes y exámenes extemporáneos. Seamos sinceros, tengo que sistematizarme mejor y ordenarme mejor. Es una de las cosas muchas que debo hacer. Bueno, hoy día comenzamos un nuevo ciclo de temas. Creo que los demás forman más o menos un conjunto relacionado. No está relacionado completamente, pero creo que vale como un conjunto. Entonces ahora abordamos otro conjunto de temas. En algunos casos vamos a hablar de temas coyunturales y también voy a poner otras cosas que no son necesariamente de estos aspectos y temas que debemos discutir y todo lo demás. Bueno, hoy hablemos de un tema muy concreto que es el radicalismo islámico y propaganda, y hablemos 15 minutos al respecto. Debemos lamentar, al menos yo debo lamentar muchísimo, de que los comunicadores de todas las cadenas que he estado viendo parecieran olvidar las nuevas teorías de comunicación. Las teorías antiguas de comunicación otorgaban demasiado poder al emisor, digamos. Tú tienes un periódico, tú tienes un canal, tú tienes una película, tú tienes un cine y tú, digamos, como emisor estás dominando al receptor. Entonces, digamos, era una relación asimétrica entre emisor y receptor, de que el receptor consumía lo que tú le dabas. Esas teorías son de los años 50 e incluso tal vez antes, pero antes tenemos, todos los 40 tenemos lo que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces tal vez en esos tiempos se gestaron, ¿no? Son sumamente incompletas. No hemos comprobado todo lo contrario. A partir de que nos planteamos ese tipo de teorías, las hemos comprobado como erradas. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer propaganda de algo, podrías tener éxito, ¿no? Podrías tener éxito, pero haces más propaganda de otra cosa y fracasas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estás utilizando el mismo mecanismo, propaganda, publicidad. Y en un caso tienes éxito y en otro caso fracasas, por más que estás haciendo lo mismo. Entonces quiere decir que hay otro elemento interviniendo en el asunto. Entonces lo que tenemos es complejizar ese ciclo de emisor, mensaje, receptor. Entonces no lo asumimos como ya completamente asimétrico, sino en unas condiciones no tanto de igualdad, obviamente, pero sí niveladas. O sea, estamos al mismo nivel de poder e influencia. Yo puedo decir que no. En otras palabras, tú me vienes con una publicidad de lo que sea, yo puedo decir que no. No depende de solamente el emisor, depende con la conducta del receptor. Entonces tenemos emisor, mensaje, receptor, tenemos que hay un proceso de codificación, tenemos de que hay un canal que interviene para el mensaje, tenemos un proceso de decodificación antes del receptor y tenemos ese elemento del ruido. Y tenemos la posibilidad de retroalimentación. Ahora, ¿qué quiere decir el ruido? Porque esto parecería muy, ¿cómo se llama? Muy simple y de que ya... dale una miradita, o sea, apréndete este esquema y ya tienes licenciatura en comunicación, que no es una ciencia social. Esa locución ciencia social debería retirarse del vocabulario. No son ciencias, son disciplinas o métodos de abordaje de cierto tipo de temas. No, ciencia no obedecen a las mismas reglas. Ya, pero ¿cuál es el punto? Entonces, esta disciplina es, en primer lugar, hay una enorme y descomunal variedad de emisores, enorme y descomunal variedad de mensajes. Elaborar el mensaje ya es en sí mismo una gran tarea y todo lo demás. Y en este proceso, tenemos un descomunal de elementos de todo tipo, en cada aspecto. O sea, un gran número de emisores, gran
un número de, bueno, solamente hablar del código, código visual, código escrito, código hablado, código gestual. Y lo mismo vale para cualquier punto. Entonces vayamos a ruido. ¿Qué es el ruido? Es todo lo que interfiere con la capacidad que tiene la persona para recibir el mensaje. Y eso puede ser, por ejemplo, puede ser literalmente un ruido de de un lugar que te distrae, que no tiene que ser literalmente, mejor dicho, no tiene que ser estrictamente ruido, o sea, el sonido de un motor y todo lo demás. Puede ser simple y llanamente de que tú estás prestando atención a otra cosa más, ¿verdad? Que no es un ruido tal como lo describimos, pero sí cumple la función de interferir con tu recepción del mensaje, ya sea una película y todo lo demás. Imagínate que tú estás viendo una película y alguien te pide, ¿y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces te distrae y no puedes ver, no puedes disfrutar completamente, ¿no? Pero uno de los aspectos del ruido puede ser por ignorancia, puede ser por impedimento, puede ser por incapacidad, pero todo lo demás. Pero también puede ser por paradigma y discurso. Tú eliges qué recibir como dato, tú eliges qué recibir como mensaje y todo lo demás. Entonces, digamos, yo hago un programa y en el programa hablo de cosas científicas, eso automáticamente va a rechazar cierto tipo de público. O sea, gente que dice, no, esto ya, no quiero verlo, prefiere distraerse, prefiere divertirse. O unas personas de tipo religioso, digamos, prefieren ver algo religioso, o unas personas de tipo esotérico prefieren ver algo esotérico, o podríamos hablar, digamos, de los extraterrestres y todo lo demás, y las personas pueden cambiar de canal. Y el punto es de que las nuevas, no las nuevas teorías, por si acaso, son teorías que se desarrollan en los 70s, entre los 70 y los 80, o sea, son teorías también bastante antiguas. Lo que sucede es que no son tan antiguas como las otras, que son las verticales, y se difunden después. En otras palabras, a las nuevas teorías les toca decir, lo que se decía anteriormente está equivocado. No es así, no es tan fácil, no es tan vertical la relación. Y es ese tipo de tropiezos y pasos secundarios que las nuevas teorías tienen que sufrir o atravesar para llegar al público en general. Y entonces el público general todavía pareciera que cree que la comunicación es así, cuando no es así. La comunicación es siempre es así, es un lío, es un tremendo lío donde el receptor determina qué acepta y qué no acepta. Bueno, entonces muchísimas personas dicen, bueno, vayamos. Entonces tenemos con que tú discriminas a las fuentes, o sea, tú eliges qué canal ver. Ya sea, si tienes televisión, no solamente escoges qué opción ver entre todas las opciones que tienes, sino también puedes escoger no ver. Y no solo eso, todo lo que el canal te diga, tú vas a decidir si lo aceptas o no lo aceptas, o sea, si es información. Digamos que solamente hubiese un canal. Viene un canal y te transmite la información de que el gobierno, tú estás haciendo todo bien. No te la vas a creer, a menos que seas partidario del gobierno. Y si eres partidario del gobierno, tú ya has decidido eso, o sea, si solo hubiese un canal y estuviese en contra del gobierno, tú dirías, no, estos mienten ni se equivocan. Esa es la importancia del receptor, siempre está ahí criticando, diciendo, observando, viendo qué aceptar y viendo qué no aceptar. Por si acaso, cuando no prestamos atención, poco a poco sí se te puede meter en la cabeza, fuera de broma. Pero eso ya es un proceso más complejo, eso tiene que ver con cómo se forma un paradigma, cómo se forma un discurso y cómo se puede deformar y conformar un discurso y un paradigma. Esos son unos procesos complejos en sí mismos. Pero entonces, el receptor tiene la posibilidad de aceptar aquello que consume o de rechazar aquello que está consumiendo. Pero por lo general tiene opciones de cambiar de canales. Ahora, con la televisión digital, en mi ciudad, que es una ciudad subdesarrollada y todo lo demás, tenemos 100 y tantos canales que puedes escoger qué ver. Y tú, bueno, cada quien elige algo de acuerdo a su personalidad y todo lo demás. Entonces, ese es el proceso en el que estás, ese es el proceso a través del cual consumes. Tú eliges qué consumir.
Por ejemplo, a mí me gustan, entre otras cosas, digamos, dibujos animados, noticias, películas clásicas, pero también, seamos sinceros, me gustaría muchísimo ver. Hay un montón de cosas que recién le he echado un ojo y me gustaría verlas si estuviesen en ese momento disponibles para que yo las vea, ¿no? Si son series hay que seguir el proceso y todo lo demás, o sea, es más complicado, o mejor dicho, requiere más tiempo. Ya. Y tú nunca has sido más el rey de la comunicación como receptor que con Internet. En Internet, si bien tú puedes acabar en un mal lugar, o sea, literalmente, a ver, les puedo decir, estoy buscando la eficiencia de Pareto y me meto a un lugar que es Pareto algo y estamos hablando de bienes raíces no sé, digamos, no sé, en Italia, entonces, ¿no? Y a mí que eso qué, digamos, o sea, yo estaba buscando otra cosa. Entonces, eso sí puede pasar y puede pasar muchísimo, pero el punto es de que tú entras a ese nuevo lugar y tú decides si te quedas o no, o si, o sea, si retrocedes, si vas a otro lado, lo que sea. O sea, tú en Internet eres el gran y el más absoluto rey de la comunicación. Siempre fue esa tu condición, por si acaso. Siempre. Tú siempre escogiste cómo recibir la noticia, si la recibiste con escepticismo, si no la recibiste con escepticismo, o sea, si la simplemente viene aceptación y todo lo demás. Tú eras la parte gran, influyente. Incluso cuando no había muchos canales de comunicación, por ejemplo, en la Edad Media, digamos. Tú tienes un cierto sector de la sociedad, pues, los siervos totales, ¿no? Que más que aceptar lo que tú les decías, simplemente no tenían posibilidad de reaccionar contra lo que tú les decías si tú eras, digamos, no sé, el mensajero del rey y todo lo demás. O sea, la comunicación está en todas partes, no es ciencia social, pero sí es un asunto que pervade nuestras vidas, o sea, invade nuestras vidas, lo podemos decir, ¿no? No sé si la palabra pervade es anglicismo, ¿cómo se dice? Galicismo, lo que sea. Bueno, está en todas partes, pero no todo es comunicación. O sea, hay procesos no comunicacionales que intervienen todo el tiempo con comunicación. Es por eso que la comunicación como disciplina es invasiva de todas las demás, o sea, las requiere y se mete y se codea, ¿no? O sea, se codea y se mete, toma, bebe de otras aguas, pero también mancha, ¿no? O sea, anda manchando en todas partes. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto hoy por hoy con Internet? Que los que se meten al radicalismo islámico escogen ver eso, escogen consumir eso. No tiene nada que ver la capacidad del radicalismo islámico de hacer propagandas dinámicas y todo lo demás. Nadie que en su sano juicio va a haber una propaganda en la que se está buscando matar, ejecutar en nombre del Islam y decir, oh, qué buena propaganda, yo me uniré a esto. No hay ese proceso. Tiene que haber un profundo rechazo a lo que sea que con lo que tú estés viviendo para que se haya hecho ya la opción de consumir radicalismo islámico. Tiene que haber profundas frustraciones, tiene que haber una alienación, un rompimiento de vinculación con la bendita sociedad en la que estás viviendo para que tú estés dispuesto a subirte a un auto y matar gente atropellándolas. No, tiene que haber ese bendito proceso. Entonces, ese es el fenómeno que se debería estudiar. ¿Qué provoca que toda esta gente rechace? ¿Qué frustraciones, problemas psicológicos, problemas sociales tienen para que haya tanto odio, bronca y falta de moral? Una falta brutal de moral para hacer daño y estar dispuesto a hacer daño a otros.
Siempre es por buenas razones, ¿verdad? En algunos casos siempre manejan, de que vamos a conseguir el paraíso y todo lo demás. No, pero si estás haciendo daño a otros y estás haciendo daño tal como han reportado los crímenes brutales y monstruosos del Estado Islámico y todo lo demás, o sea, ahí tienes una gran y profunda culpa personal por haber hecho semejante tipo de elección. ¿Por qué? Porque la relación no es así. No es que tú fuiste influido por los medios. Tú te has convertido en una bestia y tienes que saber por qué. Y eso es lo que se debería decir sobre propaganda y radicalismo islámico. ¿Por qué la gente está dispuesta a convertirse en unas bestias? Ese es el problema que se debería abordar. Porque algo que están los comunicadores no están dispuestos a reconocer es su irrelevancia, porque ellos son son un puntito en una compleja red de toqueteos y de mensajes y lluvia de mensajes. Tú eres un bendito programa dentro de lo que es ciento y tantos canales de oferta y todo lo demás. O sea, eres poco, no eres tan importante. Es por eso que las empresas tienen que hacer propaganda y publicidad de muchísimos medios para llegar a la gente. Bueno, entonces no solamente no quieren reconocer su propia falta de importancia, sus propias limitaciones, sino por X o Z razón se remiten a ideas viejas cuando lo que deberían hacer es reconocer la complejidad y reconocer la responsabilidad y complicidad de ciertas personas para inclinarse por ciertas malas ideas. Bueno, entonces por hoy la dejamos ahí, nos vemos pronto porque voy a subir un video el mismo día lunes.